Hola, yo soy la doctora Sara Aguilar Navarro, soy especialista en medicina interna y geriatría, trabajo en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el servicio de geriatría como profesor de geriatría. El día de hoy quiero presentarles este tema, que es acerca de la rehabilitación en la comunidad y cómo poner en marcha esta etapa del postoperatorio para tener mejores desenlaces. Como saben, un aspecto fundamental en la fractura osteoporótica es la atención de los pacientes por equipos multidisciplinares, junto a los profesionales que habitualmente están implicados en la atención, como puede ser el traumatólogo, el anestesiólogo, el rehabilitador, el fisioterapeuta. Pero que un clínico pueda también participar, creo que es algo muy importante. Sabemos que los adultos mayores tienen diferentes necesidades, sabemos que los adultos mayores desde que ingresan a esta etapa de su atención pueden presentar diversas complicaciones. Tradicionalmente se conocen pues modelos de atención donde el ortopedista es el líder, el que dirige el manejo y el tratamiento, y cómo incluso en algunas ocasiones pues existe el geriatra pero como un interconsultor. Sin embargo, las unidades ortogeriátricas hay que reconocer que en los últimos años han tomado particular importancia por el impacto que han logrado no solo en reducir la mortalidad, sino también la morbilidad y la recuperación funcional. Vean que hay estudios que han demostrado que pueden reducir este manejo con management hasta en un 40% la mortalidad a 30 días o hasta un 27% la mortalidad a largo plazo, hasta 12 meses. Sin embargo, como geriatras tenemos que tener muy claro que pues los adultos mayores son muy heterogéneos y que podemos encontrar diferentes perfiles de pacientes donde, por ejemplo, el paciente frágil es el paciente particularmente susceptible de beneficiarse de este tipo de intervenciones. Para esto, quiero demostrarles, o mostrarles más que nada, que han existido estudios con gran población, por ejemplo, este estudio alemán que incluye más de 800 hospitales, vean que más de 58,000 pacientes con un promedio de edad de 79 años, que ellos mostraron impactar con este co-management sobre la mortalidad, reduciéndola hasta el 22% a los 30 días de haber sido intervenido por una cirugía ortopédica. Incluso se impactó sobre la estancia hospitalaria. Es así que quiero centrar pues esta presentación quizás en 4 aspectos, donde por un lado tenemos la prevención de las complicaciones agudas que van a impactar en el postoperatorio y en la recuperación a largo plazo, como es el delirium, el manejo del dolor, el manejo de la anemia, así como promover la movilización temprana por el alto riesgo de trombosis, hablar sobre la importancia de un manejo al alta integrado y, por supuesto, algunas recomendaciones de la prevención secundaria. En algunos estudios incluso han evaluado el delirium postoperatorio. En esta revisión sistemática vieron qué factores se asociaban a tener delirium postoperatorio. Y además de los que ya reconocemos, tener mayor edad, tener demencia, venir de una institución, quisiera mostrarles este otro pues, resultado, donde se vieron que de los factores asociados al delirium postoperatorio fueron más que nada el uso de morfina, las neumonías, las infecciones urinarias, quizás factores potencialmente modificables y donde los clínicos podemos incidir e intervenir. Por otro lado, les decía que quería platicarles un poco del dolor. El dolor en el paciente con fractura definitivamente es un reto, tanto para su evaluación como para su tratamiento. Tener claro que las metas pues dependerán de la relación médico-paciente, de la enfermera, incluso del fisioterapeuta. ¿Cómo medir o cómo calificar este dolor? Realmente ha sido todo un reto. Recuerden que estos adultos o estos pacientes adultos mayores generalmente, pues además de que desarrollan delirium, pueden tener demencia y es muy difícil evaluar la intensidad del dolor. Incluso existen algunas recomendaciones pues estandarizadas donde hablan del uso de paracetamol y tramadol como una asociación sinérgica o incluso de los análogos GABA favorecidos o más que nada respaldados por las teorías del dolor neuropático que se presenta en estos enfermos,
Hay estudios que han probado hasta 1.200 miligramos de gabapentina antes de la cirugía y que mostraron reducción del uso de morfínicos en el postoperatorio. Incluso ya programas de ortogeriatría en países latinoamericanos como Chile han demostrado que el uso de pregabalina 75 a 150 miligramos impactó sobre resultados en el postoperatorio y bueno, también se hace hincapié en la analgesia multimodal que podría requerirse en algún momento. Por otro lado, tenemos la anemia. Como les decía, la anemia es otro de los factores pues, que se ha asociado al ensombrecimiento del pronóstico funcional y vital en estos pacientes posoperados específicamente de fractura de cadera. Se ha demostrado que puede haber una caída o un descenso de hemoglobina hasta de 2 gramos y que la anemia al ingreso es un factor de riesgo independiente para mortalidad posoperatoria temprana, pero también tardía. Y en cuanto a funcionalidad, la hemoglobina posoperatoria menor a 10 gramos es un factor de riesgo independiente de movilidad. Sin embargo, pues cuando se quiera respaldar con evidencia, es donde empieza un poco la controversia. En este estudio que habla sobre la restricción en la transfusión, vean que es un estudio hecho en Estados Unidos con más de 1 millón de cirugías de cadera y rodilla, más de 500 artículos incluidos, y donde tenían como propósito evaluar pues el umbral de transfusión, si era 8 contra 10 gramos, y el resultado fue que existe una evidencia moderada, que es importante considerar una restricción restrictiva debido a que esto pues no es tan tangible como se ha podido o como se venía estimando. Sugiere que la práctica restrictiva de la transfusión incluso reduce las infecciones. A veces se dice que los pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca con cifras de hemoglobina menor a 8 o que el paciente anémico no se va a recuperar igual que un paciente con cifras de hemoglobina normal. Sin embargo, la evidencia apunta que no necesariamente o que no es solo ese factor. Por otro lado, les decía la importancia de la movilización temprana. La movilización al día o al día después de la cirugía, tiene una evidencia moderada. Sin embargo, es muy consistente. La deambulación precoz se ha encontrado asociada a una reducción de la estancia hospitalaria, mayor supervivencia a los 6 meses y mayor probabilidad de volver a la comunidad. La bipedestación, que no es más que levantarse a las 24 horas de la cirugía, ha incluso mostrado una reducción de la estancia hospitalaria y de la mortalidad. Esta deambulación tiene que ser asistida, por supuesto, y tiene que darse cuando el cirujano nos indique, incluso cuando pues diga cuánta carga se puede hacer en ese paciente. Este estudio que habla justamente del efecto de la rehabilitación temprana en el paciente posoperado de cadera es un estudio transversal, sin embargo es una serie muy grande de varios hospitales ingleses. Vean que más de 17,000 pacientes se pudieron evaluar y se vio que la movilización al día o el día después de la cirugía se asoció a mejor función a los 30 días del alta. Los pacientes, incluso movilizados por cualquier personal de salud entrenado, lo hicieron también como aquellos pacientes que fueron movilizados por un fisioterapeuta. Entonces, esto también nos deja un mensaje de la importancia de la movilización temprana y pues de que no necesariamente tendría que ser por un terapeuta entrenado, especialista en esto, sino también personal entrenado podría ayudarnos a hacer esto. Por otro lado, les decía que brevemente tendría que platicarles el día de hoy sobre la prevención secundaria. Dentro de esto, pues entran aspectos como ya conocemos, eh, evitar o más que nada incidir sobre la tromboprofilaxis. Sabemos que una fractura de cadera ocasiona un estado de hipercoagulabilidad, que la incidencia de efectos tromboembólicos es mayor en estos enfermos, incluso puede ser una incidencia tan alta del 3%, dependerá de qué estudio revisemos, y la recomendación es empezarlo a las 6 horas después de la cirugía, dependerá o se tendrá que individualizar en aquellos pacientes que ya venían siendo anticoagulados por alguna arritmia cardíaca, o aquellos pacientes que utilizaban antiagregantes de forma crónica. Yo creo que la recomendación aquí es pues individualizar, dependiendo de qué perfil de comorbilidad tendría ese paciente,
y por otro lado, darle la importancia de la anticoagulación. Algunas guías recomiendan de 2 a 6 semanas, otros hablan de 4 semanas. Sin embargo, esto podría prestarse a mucha discusión, pero la importancia de esta no hay duda del beneficio que esta representa. Por otro lado, tendemos a pensar en la terapia antirresortiva como otro de los aspectos fundamentales en la prevención secundaria. Y creo que también la evidencia nos deja más claro el beneficio que esta tiene, incluyendo al calcio y a la vitamina D, y por supuesto individualizar a aquellos pacientes que se benefician del uso de bifosfonatos. Hay suficiente evidencia, las guías NICE, las guías de la Sociedad Europea de Geriatría o la Sociedad Española de Geriatría, muchas publicaciones al respecto han demostrado del beneficio y de las pocas contraindicaciones para iniciar el uso o el tratamiento con bifosfonatos o con terapia antirresortiva. Recuerden que esta acción o que esta intervención puede reducir hasta el 50% de fracturas, de una próxima fractura hasta en un 50%. Quizás una recomendación también muy práctica y que a los geriatras nos gusta es esto que propone un grupo de españoles que ya tienen experiencia en el manejo multidisciplinario y en las recomendaciones puntuales de los pacientes mayores que han pasado por una cirugía ortopédica y hace esta mnemotecnia para no perder de vista quizás estos 5 aspectos. Sí, enfocarnos a la función, como a partir de ejercicios de potencia, de equilibrio, de flexibilidad, supervisados, apoyados por los terapeutas. Sí, el manejo de la osteoporosis, aquí hay una propuesta de alendronato o de denosumab, dependerá del paciente. Sí, enfocarnos a la nutrición, a suplementos nutricios, incluso se habla de una ingesta calórica mayor en estos pacientes, unas dietas hiperproteicas, sí, al manejo del dolor, al manejo de la vitamina D y del calcio, a medir la intensidad del dolor y, por supuesto, estimar el grado de anemia como un detonante de alguna condición que esté descompensando a nuestros pacientes. Por último, pues hablarles del plan de alta. Yo creo que el plan de alta tiene que existir en todos los pacientes adultos mayores y más en los pacientes que fueron intervenidos por una cirugía ortopédica. Recuerden que la rehabilitación y la inserción social del anciano que ha sufrido una caída, pues es uno de nuestros retos. Que la rehabilitación, insistir en ella, porque mejora el equilibrio, mejora la marcha, mejora el tono muscular, y que, bueno, cuando sea necesario hay que apoyar de auxiliares para la marcha, bastones, andadores. Incluso siempre hay que prevenir el riesgo de una nueva caída, de una nueva fractura, enseñar a estos enfermos a cómo levantarse y, por supuesto, lo que enfrentamos cotidianamente, el síndrome poscaída y cómo incluso estos enfermos se pueden beneficiar de psicoterapia, incluso del uso de antidepresivos. Finalmente, pues decirles que hay algunas recomendaciones, por ejemplo, en casa, pensar que este es un manejo a largo plazo. Hay instituciones en otros países que como países como el nuestro, en vías de desarrollo, pues no las tenemos tan al alcance y que tenemos que echar mano de la comunidad, de saber, pues no solo cómo informar a la familia, a los terapeutas ocupacionales de la necesidad de la recuperación funcional de estos enfermos y no pensar que como clínicos, que como cirujanos, pues ya se acabó hasta aquí el manejo y lo cito en 2 meses para ver, o en 1 mes, para ver la herida, para ver el efecto de la cirugía, pero no, yo creo que lo más interesante de estas nuevas conductas del manejo multidisciplinario, pues es tener un manejo a largo plazo, a la inserción social, al manejo en la comunidad. Y uno de los ejemplos más representativos ha sido esta pandemia, como el uso de la tecnología, como la telemedicina, pues también se está aplicando a la telerehabilitación. Y quizás este video, que es breve, nos puede ayudar un poco a cómo esta tecnología también podría insertarse como parte del manejo rehabilitatorio en la comunidad. Los invito a verlo. Caminar con apoyo del talón y la punta. 40 segundos.
Mientras vamos caminando con el andador, al dar cada paso, vamos a apoyar el talón llevando los dedos de los pies hacia nosotros, para ir poco a poco cambiando el apoyo hacia la parte anterior del pie, para acabar empujando con el dedo gordo el suelo y ponernos de puntillas. Realiza el ejercicio durante todo el tiempo que indica el temporizador. Vamos a comenzar. Ahí tenemos un breve ejemplo de esto. Finalmente, decirles que lo que ahora se conoce como las unidades de coordinación de fracturas es lo que está demostrando efecto. Esto que veíamos de la telemedicina, la telerehabilitación podría aplicarse a muchos de nuestros países de bajos recursos, pero bueno, los programas en países desarrollados ya están dejando evidencia suficiente. Por ejemplo, el POPS, donde habla de una reducción de neumonía, de delirium, cómo favorece la recuperación funcional. O este otro programa de coordinación de fractura, o este FLS, pues ha demostrado en Canadá mejorar las tasas de refractura, incluso la calidad de vida tras una fractura, incluso cómo ha reducido los costos en la atención. El Capture the Fracture, que también es muy popular y muy conocido por muchos de nosotros, que tenía como propósito disminuir esta brecha existente entre los cuidados post-fractura y la prevención secundaria. Creo que es otro de los aspectos más importantes y fundamentales en nuestros enfermos. Y no dejar de mencionar el Frailty Fracture Network, que es el motivo por lo que nos reunimos en esta ocasión, y cómo México y Latinoamérica se están uniendo pues más que nada a la importancia del manejo multidisciplinario de la rehabilitación temprana, de la prevención secundaria y, por supuesto, incidir en las políticas de salud para la atención de estos enfermos. Finalmente, dejar este mensaje, ya conocemos esta imagen, el doctor Marsh nos ha dejado muy claro cómo la importancia de un manejo multidisciplinario en agudo, la rehabilitación temprana, la prevención secundaria, pero esto no se lograría sin una coordinación, sin una alianza entre las políticas públicas de cada país para finalmente traducirla a mejores resultados a la comunidad y a nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención.